más de 90 confesiones, decenas de mujeres sin nombre, y un asesino que caminaba libre mientras América dormía. Se escondía a plena vista, un fantasma que se movía a través de estados, de décadas, dejando un rastro de muerte que nadie conectaba. Nadie lo buscaba, porque a nadie le importaba lo suficiente. Este es el caso de Samuel Little, un monstruo en un cuerpo de hombre, un artista macabro que pintó el mapa de Estados Unidos con la sangre de sus víctimas, sin que el mundo se diera cuenta. Esto no es solo la historia del mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos, sino la de un país que falló en proteger a sus más vulnerables. Bienvenidos a una inmersión en la oscuridad más profunda. Si te atreves a seguir, te pido que te quedes hasta el final y compartas esta historia. Lo que vas a escuchar a continuación cambiará la forma en que ves el mundo. Hay una verdad incómoda en el corazón de la historia de Samuel Little. Un asesino no se crea de la nada. Los monstruos también tienen una historia. Y la de Samuel McDowell, su nombre de nacimiento, comenzó en una oscuridad familiar. Nació en Mieville, Georgia, en 1940. Su madre, una mujer que trabajaba en las calles, lo dio a luz y lo abandonó poco después. Él no era más que un niño no deseado, un fragmento de vida que nadie reclamó. Fue su abuela quien se hizo cargo de él, una figura de disciplina estricta en un hogar rural. El abandono, sin embargo, dejó una cicatriz profunda, un vacío que con el tiempo se llenaría de resentimiento y una violencia sorda. La infancia de Little no fue solo una de abandono, fue una de fracaso constante. En la escuela, su estatura y su aparente falta de intelecto lo hacían el blanco perfecto del acoso. Un niño grande, lento y solitario, que se retraía cada vez más en sí mismo. Las palizas, las humillaciones, la sensación de ser menos que nada, todo eso lo moldeó. Y como un depredador que aprende a cazar, él empezó a responder con sus propios ataques. Little fue arrestado por primera vez en su adolescencia por robo. Era el primer destello de una vida criminal que estaba a punto de explotar. A medida que creció, el resentimiento se transformó en una necesidad de control, una sed de poder. Abandonó su casa a los 16 años y así comenzó su peregrinaje. Recorrió el país, de ciudad en ciudad, sin un rumbo fijo, sin un objetivo, sin un alma que lo anclara. Vivió como un vagabundo, un alma perdida que se ganaba la vida con pequeños robos, estafas y trabajos esporádicos. Pero debajo de esa fachada de marginalidad se escondía una escalofriante evolución. El modus operandi que Little perfeccionaría con los años no era un secreto, era una estrategia. Él no usaba cuchillos ni armas de fuego, no dejaba un rastro de violencia explosiva. Sus manos, las mismas que usaría para estrangular, eran sus únicas armas. Era un boxeador, un peso pesado con la fuerza brutal para acabar con una vida en segundos. Pero no era solo la fuerza, era el sigilo. Sus crímenes no eran solo ataques, eran actos de despersonalización. Sus víctimas eran deshumanizadas, convertidas en objetos de su ira. Su vida era un ciclo de crimen y huida. La policía lo detenía por robos, hurtos, incluso por asaltos menores, pero nunca por asesinato. ¿Por qué? Porque Samuel Little era un fantasma. No tenía un hogar, no tenía un trabajo estable, no tenía una familia que pudiera dar la alarma. Cuando era arrestado en una ciudad, la policía no tenía la manera de conectar sus crímenes con los asesinatos sin resolver de otra ciudad. En la era pre-ADN, en una América fragmentada, Samuel Little era el depredador perfecto. Las primeras víctimas de Samuel Little no eran celebridades, ni mujeres de la alta sociedad. Eran las almas que nadie buscaba. Mujeres marginadas, adictas, trabajadoras sexuales, mujeres sin hogar. Aquellas que vivían en las sombras de la sociedad. Eran invisibles. Y eso era exactamente lo que Little buscaba. Él las encontraba en los barrios bajos, en las calles, en los bares de mala muerte. Las atraía con promesas de drogas, o simplemente con la falsa calidez de un extraño. Las llevaba a lugares aislados, y luego, sin previo aviso, usaba su fuerza para asfixiarlas. Su método era tan brutal como personal. Los ataques no eran aleatorios. Eran actos de un depredador que se alimentaba de la soledad y la desesperanza. Sus primeros asesinatos confirmados se remontan a la década de 1970 en Florida y Georgia. Pero esos eran solo los que las autoridades pudieron, años después, vincular a él. Little vagaba por todo el país, desde California hasta Mississippi, desde Ohio hasta Texas. Dejaba un rastro de muerte que era tan extenso como ignorado. Sus crímenes no eran investigados como asesinatos en serie, sino como casos aislados.
Los cuerpos de sus víctimas eran encontrados a menudo en lugares remotos o en los mismos callejones donde habían desaparecido. La policía los clasificaba como sobredosis accidentales o muertes por causas desconocidas. Las víctimas no tenían voz y Little se aseguraba de que así fuera. La década de los 80 fue su época de mayor actividad, un periodo frenético de viajes y asesinatos. Era un nómada de la muerte. Estuvo en Arizona, en Colorado, en Kansas, en Arkansas. La policía lo arrestó decenas de veces por crímenes menores. En 1982 fue detenido en Mississippi por el asesinato de 2 mujeres, pero fue puesto en libertad por falta de pruebas. En 1984 fue arrestado por el intento de asesinato de una mujer en California, pero el caso no prosperó. El sistema de justicia, en su fragmentación, le daba una y otra vez la oportunidad de seguir. La historia de Samuel Little es la prueba de que un asesino en serie no necesita ser un genio. Solo necesita un sistema que le permita operar en la impunidad. Las bases de datos de ADN no existían, los departamentos de policía no se comunicaban entre sí, y las víctimas, las mujeres que nadie buscaba, eran el combustible de su reino de terror. El reinado de terror de Samuel Little parecía no tener fin. Pero en 2012, después de décadas de evadir la justicia, una coincidencia banal lo puso en el radar. Fue arrestado en Kentucky, de nuevo, por un delito menor, posesión de drogas. Pero lo que parecía ser otro arresto de rutina, sería el principio del fin. Al tomar sus huellas dactilares, la policía descubrió que coincidían con las de un asesinato no resuelto de 1987 en California. De repente, el fantasma tenía un nombre. Little fue extraditado a Los Ángeles, donde fue juzgado y condenado por el asesinato de 3 mujeres. Su castigo fue la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero, ¿quién era este hombre? Años de evadir la ley lo habían convertido en un enigma. Los detectives del FBI, en un intento desesperado por entender la magnitud de sus crímenes, se acercaron a él, y lo que descubrieron fue escalofriante. El agente del FBI, James Holland, un experto en entrevistas a asesinos en serie, fue la pieza clave. Durante meses, se sentó con Little, lo escuchó, y lo que le contó lo dejó sin aliento. Little no se jactaba de sus crímenes, lo recordaba con una frialdad perturbadora. Recordaba los nombres de sus víctimas, los detalles de sus asesinatos, las ciudades y los años en los que las mató. Little, de repente, era un archivo viviente de sus propios crímenes. Y para sorpresa de todos, no solo no se arrepentía, sino que parecía deleitarse en contar su historia. El relato de Little era una ventana a la mente de un asesino. Con una memoria fotográfica, recordaba a sus víctimas. Y como un artista que ha olvidado sus obras, él las dibujaba. Con lápices de colores y un cuaderno, Little creaba retratos de las mujeres que había matado. Eran rostros de mujeres que habían sido deshumanizadas, convertidas en estadísticas. Sus dibujos eran una prueba desgarradora, una especie de mapa del horror que había sembrado por todo el país. Eran el testimonio final de los fantasmas que él había creado. Las confesiones de Samuel Little cambiaron todo. No era un asesino de 3 mujeres. Sus crímenes se contaban por decenas. El FBI comenzó a cotejar sus relatos con casos sin resolver. De repente, asesinatos de décadas de antigüedad que habían sido clasificados como sobredosis o muertes naturales eran reabiertos. El patrón era siempre el mismo: mujeres estranguladas en callejones o en autos abandonados sin signos de violencia sexual, con una muerte que a menudo era atribuida a causas naturales. Little había perfeccionado su método para evitar ser detectado. Las autoridades de todo el país empezaron a llamarlo, a sentarse con él, a cotejar sus historias con los casos abiertos en sus estados. El número de víctimas confirmadas crecía a un ritmo vertiginoso. De 30 a 50, de 50 a 90. El FBI confirmó que al menos 60 de sus confesiones eran creíbles. Pero Little afirmaba haber matado 93 personas. El número final nunca se sabrá con certeza. Samuel Little nos obliga a mirar a los rincones oscuros de la sociedad que preferimos ignorar. Es la historia de un hombre que se aprovechó de un sistema roto, que usó la marginalidad de sus víctimas como su mejor arma. Nos recuerda que los monstruos no siempre se esconden en la oscuridad. A veces, caminan entre nosotros, y su invisibilidad no es un superpoder, sino el resultado de nuestra indiferencia. Su historia es un recordatorio de que cada vida importa, sin importar cuán sola o invisible pueda parecer. Samuel Little no nos muestra que el mal es inevitable, nos muestra cómo el mal florece cuando la sociedad decide no mirar. Y por eso, su historia debe ser contada.
y compartida para que los fantasmas de sus víctimas por fin encuentren un poco de paz. Si te ha interesado esta historia, por favor, no te olvides de darle like y compartir este video. Y suscríbete, si te atreves, para más historias que te harán cuestionar todo lo que crees saber.